muchachos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Hablando sin relajo. Ha pasado tiempo, ha pasado meses, parecen años que no aparezco nuevamente aquí con ustedes. Pues es como acostumbrarse de nuevo a las cámaras. Siento un poquito de nervio, un poquito como de pánico. Poquito. Porque es como después de dejarlo un tiempo a retomar, pues siempre está como se siente la primera vez. Se sabe que ustedes también saben de que hemos estado desconectados por un tiempo. Ya se solucionaron las cosas que teníamos que solucionar. Si ven, hay nueva adquisición. Están viendo micrófono, cámara. Somos millonarios. No, pero ya hay más producción en esto, ¿no? La tenemos de nuevo acá con nosotros a Ashley. ¿Me extrañaron? Que nos va a ayudar también dentro de este tema con muchos puntos que antes de grabar me resultaron pero muy interesantes y son ya metiéndose más al punto ya psicológico de nosotros como humanos. Entonces, como estamos hablando de esto de psicológico, el tema que tenemos a continuación se llama Dominando emociones sin perder el control. Sabemos que desde siempre, desde que nosotros nacemos, experimentamos lo que son las emociones. Cuando vamos creciendo también van desarrollándose poco a poco ciertas emociones, no tanto ya la tristeza. Por ejemplo, cuando estamos bebés llorábamos por todo, por comida, por consuelo. Ya cuando nosotros vamos creciendo, ya nosotros no lloramos por comida, sino ya lo pedimos con palabras. Pero llega un punto en nuestra vida que se llama la adolescencia o la preadolescencia, donde tal vez muchas emociones, muchas cosas que nosotros solíamos hacer de niños están como a flor de piel. Se siente como más profundo, más intenso cada emoción, lo que es el enojo, lo que es la tristeza, lo que es la felicidad. Ya llegamos a un punto de nosotros no cómo manejar nuestras emociones de una manera como prudente, pues. Hay situaciones que llegan a nuestra vida que estamos como que reaccionamos tal vez de mala forma ante una situación que nos haya pegado de una mala manera. Sí. Y cuando hablo de pegar de mala manera es que nos llega de mala manera. No lo quiero decir de otra forma, YouTube. Entonces, puede ser que alguna desilusión amorosa o algún bajón de notas, que puede ser que nosotros reaccionemos de una manera un poquito fea. Un ejemplo de esto puede ser David y todo lo que tuvo que vivir en cada situación, en los cuales nosotros podemos encontrar en cada uno de los salmos. Para enfrentar estas emociones, para enfrentar esos momentos, lo que nosotros debemos hacer principalmente, y es un punto lo que tengo aquí como resaltado, es educar nuestras emociones para responder de la mejor manera posible sin afectarnos a nosotros o afectarnos en nuestra vida. Y bueno, David también se dejó guiar por Dios principalmente ante esas situaciones, circunstancias, que esto lo llevó a llevarla de la mejor manera posible en esos casos. Y por eso en medio de toda la vida de David también podemos hablar no simplemente de que ha sido un corazón conforme a Dios, sino que ha sabido en las situaciones a cómo educarlas. Bueno, emociones. Es todo un tema, es un tema bien amplio en el que podemos abarcar muchas cosas, pero la psicología emocional, en resumidas cuentas, es cómo tus emociones impactan tus pensamientos, tu comportamiento y tu bienestar. Las emociones, ellas influyen en lo que pensamos, en cómo yo estoy actuando y en lo bien que yo me estoy sintiendo. Eso es lo que influye en tus emociones. Tus emociones involucran dos procesos. Tal vez a veces no lo sabemos,
pero implican los procesos fisiológicos, que es cómo reacciona tu cuerpo, y los cognitivos, que es tu mente. Los fisiológicos, cuando uno tiene miedo, por ejemplo, el ritmo cardíaco aumenta, o tal vez la sudoración, los músculos del cuerpo se tensan y así reacciona con el miedo. Cognitivo, empieza a ver que me está dando miedo, que si vi algo, que si me sentí amenazada. Ese sería mi proceso cognitivo. Ahí entran las emociones. No solamente es que, ay, me siento triste. Ya, no. Sino, ay, tengo miedo, o estoy enojado. No, sino que sería eso. Y cada emoción, la ira, el miedo, la alegría, la vergüenza, cada emoción tiene una combinación de reacciones fisiológicas y cognitivas diferentes. Todas son reacciones diferentes. A ver, ejemplos de reacciones fisiológicas. Las personas en la Biblia, o antes, cuando estaban tristes o pasaban por alguna preocupación o sabían de que algún pueblo venía a atacarlos, ¿cómo reaccionaban? ¿Cómo lo hacían? Rascaban sus vestiduras, ponían ceniza en su cabeza. Y yo he estado investigando, que de hecho amé esa investigación, y dice que ¿por qué rasgaban sus vestiduras? Por dolor. Perdieron a un familiar, la esposa perdió a su esposo, viceversa, perdieron algo material. Era tristeza, era dolor, era pérdida. Eso significaba, ponían ceniza en su cabeza. Luego habían otras personas que no rascaban sus vestiduras, sino que se vestían de cilicio. ¿Qué cilicio? Era un chaleco de piel de cabra que, si ustedes los pueden buscar, era como algo que tenía como puitas y algo incómodo, y ya la gente sabía que algo le estaba pasando a él. Así ellos demostraban a los demás que algo les estaba pasando. Porque, oye, hay que dejar algo claro, que a veces uno tal vez está aquí hablando y por dentro uno está triste. Y tal vez la persona, como me ve hablando tranquila, no piensa nada. Pero las personas antes se daban sí o sí cuenta que habían perdido a alguien porque rascaron sus vestidos y se ponían ceniza en su cabeza. Sabían que a esa persona le había pasado algo. Lo sabían. Entonces, así era como ellos mostraban sus emociones. Mardoqueo, en Esther capítulo 4, dice que Mardoqueo va y se da cuenta de que hay un complot, un plan de que quieren matar al rey Asuero. Y dice que él, antes de ir a Esther a anunciarles, a avisarles, a ponerlos en aviso, dice que en el versículo 1, al enterarse de las amenazas contra los judíos, se vistió de cilicio, se echó ceniza en cabeza y recorrió la ciudad clamando con amargura. Entonces, dice que él se sentía así. Y así era la manera en que él lo estaba demostrando. Esa preocupación lo estaba mostrando así. Entonces, esa era su manera fisiológica de mostrar que estaba preocupado, que estaba triste, porque es como si yo me diera cuenta que quieren matar tal vez a alguien, a un tío mío, a un familiar mío. Bueno, dice que él primero se puso preocupado y se vistió de cilicio, pero obviamente me voy a poner preocupada, triste, alertada, toda paranoica, no sé, me voy a sentir muy abrumada. Entonces, Job también hizo lo mismo. De hecho, los amigos de Job, cuando se enteraron, dice que rasgaron sus vestiduras, y Job también. Y Job no solamente hizo eso, sino que se rasuró la cabeza. Así fue como su cuerpo y él quiso reaccionar. Pero lo diferente de Job, que su reacción cognitiva no fue criticar y decirle, Dios, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué me pasó a mí? ¿Pero por qué me quitaste a mi familia, mi ganado, todo me lo quitó? No. ¿Qué dijo Job? Voy a bendecirlo. Yo lo bendijo. De hecho, en Job, capítulo 1, versículo 19, dice que él bendijo a su Dios y no lo ofendió. O sea que él no se dejó llevar por esa tristeza, amargura. A ver, ¿qué pudo haber sentido Job en ese momento? Tristeza, amargura, preocupación, desesperación. Ay, no, yo me hubiese vuelto loca. Yo, no sé, termino en un psiquiatra. De verdad que sí. No, de verdad, no es para menos todo lo que él pasó. Y mira, ¿qué dijo? Y dijo Job, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Él no se dejó llevar por sus emociones. Él no dijo, ay, estoy triste, estoy molesta, estoy molesto. Ay, ahora voy a criticar a Dios, voy a refutarle lo que dijo, pero ¿por qué tal cosa? No, para nada. Y es lo que normalmente hacemos, ¿cierto? No te dejamos, estoy triste,
ay, Señor, pero ta. O estoy molesta, oh, Señor, pero ¿qué te pasa? ¿Pero por qué a mí? No. Control de las emociones. Y son difíciles porque ellas son así todas, ellas son todas unas protagonistas, pero no dejarnos llevar o influenciar por ellas. Claro, aquí Pablo nos da una clave fundamental en Filipenses 4:6, que lo tengo acá en Nueva Traducción Viviente. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No se preocupen, ahí tengo un punto que quiero como desglosar un poco el versículo. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. La oración, como hemos dicho al principio de nuestros episodios, esto, bueno, también para abarcar esto fue un mensaje, también parte de un mensaje que le di a los jóvenes el miércoles pasado y tenía mucho que ver también con muchos de los videos que hacíamos. Entonces, como para tomar ese video anterior con lo complementa también en gran parte. La oración, como lo hemos dicho en anteriores videos, es la comunicación que tenemos entre Dios y nosotros, donde nosotros le pedimos guía, le contamos lo que sentimos o lo que necesitamos. Encontramos esa guía y ese apoyo que necesita nuestra vida. Así que en ese punto lo que es oración también es hablar no simplemente de lo que pedimos, sino de lo que sentimos. Y si sabemos que Dios sabe todo lo que nosotros sentimos, está la pregunta: ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debemos decirle a Dios si Dios ya sabe? Si Dios no es que no sepa, sino que Él, así como un padre le gustaría que su hijo le dijera un te amo, así mismo quisiera saber sus preocupaciones o saber que tiene esa confianza en contarle, porque tal vez también como padres, los padres saben que algo a su hijo le está pasando mal, que está triste o viene de la escuela y está decaído, sabe, y tal vez en ocasiones le pregunta, ¿qué te pasa? Y el hijo no le quiere responder, pero a veces dice, él es mi hijo, yo lo conozco y sé lo que le pasa. Claro. Entonces, en eso principal de lo que vamos a desglosar en Filipenses, la oración es algo muy importante y esencial, porque sabemos que Dios ya es nuestra ayuda y en cualquier momento. Y también David podemos darlo en Salmos, que también es un salmo que quiero desglosar un poco, que es Salmos 86, del 1 al 6. Lo bueno creo que aquí es en Nueva Versión Internacional, porque en la parte de arriba sale una frase, no sé cómo se le diría eso, que dice, me pongo en tus manos. El y título. Luego, bueno, sería como el título sería Oración de David, pero antes dice, me pongo en tus manos. Señor, escúchame, responde mi petición, que soy pobre y necesitado. Protege mi vida porque te soy fiel. Tú eres mi Dios, yo soy tu siervo, confío en ti, sálvame. Ten compasión de mí, Señor, pues a toda hora pido tu ayuda. Señor, me pongo en tus manos, llena mi vida de alegría, pues yo soy tu siervo. Eres bueno y perdonas, Señor. Es abundante tu fiel amor para todos los que te piden ayuda. Señor, escucha mi oración. Dice en otro punto, díganle a Dios lo que necesitan. Yo estaba viendo, creo que era una prédica de... ya la vida se me olvidó. Es un pastor dominicano, es bautista, pero dijo una vez en sus prédicas, creo que él es apellido Núñez, eso sí me acuerdo que es. Si a ti te importa, a Dios le importa mucho más. Y también eso se puede saber aquí en Mateo 6, 26, 32, que después se lo puedo buscar, o si me lo puedes buscar también, Mateo 6 del 26 al 32. Entrega tu corazón con sinceridad a Dios, porque oye esas palabras que has querido decir todo este tiempo. Dios lo sabe, no quiere oírlo de ti. David refuerza la idea en Salmos 86, 7, que dice, yo acudo a ti
cuando estoy en problemas porque sé que me responderás. Mateo 6:26 dice, miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en granero. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Bueno, ahí tenemos el porqué, la frase, si a ti te importa, a Dios le va a importar mucho más. A veces estamos pensando que tal vez una pequeña cosita que nos esté afectando, pero no creo que a Dios le importe, o a veces lo tomamos por mínimo o de segundo plano, porque pensamos que, pero eso es alguna cosita, no creo que a Dios le importe, pero esa cosita se va acumulando más y se va guardando más y se va guardando más hasta que llegamos a un punto en que decimos, ay Señor, que me pasa esto y esto y esto. O sea, llegamos al punto de acudir a Dios cuando estamos ya a las malas y no entregarlo desde el principio. Desde antes. Y eso también pasa no simplemente en esto, sino también en nuestro círculo. Porque recuerdo ahorita mismo que yo me acuerdo que un compañero en la universidad me estaba comentando que el grupo de amigos que tenía se estaba como desintegrando, pues, porque hubo una pelea, bueno, no tanto una pelea, sino que ellos, pues, se tiraban así, pues. O sea, su forma de ser amigo era, por decirlo así, tirando relajo, insultándose, pero insultos como pequeños. Pero mientras pasaba el tiempo, los insultos iban más grandes, y a veces no lo tomaban importancia. No, es que así nos llevamos. Pero tal vez algo que te dijo te dolió y lo mantienes guardando, y luego llegó ese punto de donde llegó una pelea por una cosa que para esa persona al principio no le importaba, pero se lo empezó a creer, todo lo que le dijo la persona, y casi se desintegra, pues. Que fue una cosa que, bueno, fue una historia que me estaba comentando, que también pasa exactamente en esta parte. Si hay algo que quiero aconsejar también con respecto a las emociones, si hay algo que te molesta, si hay algo que tal vez no te parece, o hay algo que deposita, pero tú dices, no, pero no es nada, yo sé que lo está diciendo de relajo. Tenle mucho cuidado a eso, porque no sabemos si nuestras emociones están preparadas para decir, esto no importa, o lo guardamos pensando que no nos importa para que después tengamos una reacción peor. Puede ser que hablen mal de nuestra forma de ser, de nuestro físico, no sé qué, a mí no me importa. Pero ¿estás seguro de que en realidad no te importa como para que tus emociones estén totalmente maduras a decir eso, lo que acabas de decir? Y tengo en el tercer punto, que es denle gracias. Un corazón agradecido descansa en el poder de Dios. Piensa que Dios ya lo ha hecho, lo está haciendo y estará dentro de su plan. Darle gracias a Dios en medio hasta de lo malo. Eso es algo que mi abuelo, que es pastor, continúa diciendo siempre como de forma de testimonio de un hermano, que siempre le daba gracias a Dios hasta en lo malo. Se le flateó una llanta, ay, gracias Señor. No hay comida en la casa, ay, gracias Señor. En todo momento darle gracias. También pasó en otro testimonio que contaba de un hermano que también pertenece a nuestra iglesia allá en Panamá, que se le inundó su casa. Él vivía cerca de como un río, una quebrada, y de las lluvias empezó a llenarse y se llevó todo. Cuando llegaron ahí, todo se había perdido. Y el pastor, mi abuelo, le dice, ¿y cómo por decirlo así, cómo se dice? O por decirlo así, pues para que no simplemente tener ánimo, sino como darle gloria a Dios en medio de eso. Y la verdad, en ese momento no estamos ni con las ganas de decir, Señor, gracias, o alabado sea tu nombre. No, porque
nos dificulta que nuestro corazón también pueda ser un corazón agradecido hasta en lo malo. Y también el corazón juega mucho en esa parte, no tanto así de las emociones, pero más con el alma, de que nosotros, a la hora de que nosotros le pedimos algo a Dios, ya sea una casa, un carro o por una carrera universitaria, tal vez en ese momento tú lo quieras tener de inmediato, pues porque la paciencia en el ser humano se limita también. Puede existir la persona más paciente del mundo, pero también la persona más paciente del mundo llega a un límite. Entonces, queremos ponerle ese límite a Dios, de pedirle a Dios esto y vemos que Dios no responde, que eso también podemos hablarlo de otro de los primeros videos, que sentimos que Dios no responde a nuestras oraciones o que no cumple lo que le pedimos a Dios, y ya estamos teniendo una actitud de pedirle a Dios, no de pedirle, sino de mandar a Dios a que haga las cosas. Entonces eso es una de las cosas que también nos hace apartarnos de su camino, porque queremos ver las cosas ya o ver las cosas en un determinado tiempo. Entonces ahí es donde más nos cuesta decir gracias a Dios. David hace esto al alabar a Dios en Salmos 86, pero esta vez del 12 al 13. Señor mi Dios, yo te alabo de todo corazón, adoraré tu nombre por siempre. El fiel amor que me tienes es muy grande. Sabes que regresando un poco a las emociones, bueno, no regresando, estando en las emociones, en el tema las emociones son bonitas, sentimos alegría, sentimos el amor, sentimos ese cariño de mamá, sentimos tal vez con nuestra pareja, sentimos felicidad, nos reímos, son muy bonitas cuando son buenas. Cuando son malas es el problema. Y tengo esta historia del profeta Elías, que está en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. En sus casas, con calma, pueden empaparse más de la historia. Pero en el capítulo 19 vemos la historia de cuando Elías hace caer fuego del cielo. Ya Jezabel había mandado a matar muchos profetas de Dios, muchos. Entonces, estando los profetas de Baal y Elías, del Dios verdadero, están en esa discusión de quién es el Dios verdadero, cuál es el verdadero, ¿no? Entonces dice que, bueno, Elías les propone hacer un altar, cada uno sacrificar un cordero y pedirle a su Dios, o sea, los de Baal, pedirle a Baal que mandara fuego del cielo para que quemara el sacrificio, y Elías pedirle a su Dios lo mismo. Bueno, entonces era el turno de los profetas de Baal, ¿cierto? Entonces, bueno, hacen su altar, ponen su cordero, su sacrificio allí, que no sé qué. Empiezan a pedirle a su Dios verdadero, ¿no? A Baal. Le piden, están gritando, empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas, y nada que le responde, obviamente, porque no es el Dios verdadero. Entonces le dice Elías, no, su Dios como que se fue a hacer un mandado. De hecho, le dijo así. Entonces iba el turno de Elías, ¿no? Hacen su altar, ponen el coso y ponen el sacrificio, y Elías les dice, más bien hagan una zanja y pongan agua. Llénenlo de agua, llénenlo para que ustedes vean. Y los otros profetas empiezan a llenar de agua, y obviamente con agua ahí es difícil que se encienda un fuego. Entonces, y Elías va y le pide a Dios y cae fuego. Y era tanto el fuego que hasta las piedras se quemaron, no quedó nada. Entonces, los otros profetas, al ver ese milagro, se rinden ante el Dios verdadero y empiezan a adorar. Y es todo un milagro y todos están emocionados y alegres, agradecidos con Dios. Jezabel se da cuenta de lo que pasa y dice, juro por mi Dios, o sea, Baal, que mañana mismo tengo la cabeza de Elías en mis manos. Elías se da cuenta de eso y empieza a huir como loco. El mismo Elías que oró al Dios y confió en Dios totalmente, porque ese hombre tenía mucha fe, obviamente, para pedir eso, y lo hizo, estaba huyendo con miedo, con terror, con angustia. Esa misma persona, ustedes van a decir, ay, no, es otra persona. No, es la misma. Llega a un punto, llega a un arbusto, se sienta, imagino que cansado, agotado por cuántas horas tuvo que haber corrido con tanto miedo, y ora a Dios
y le dice, quítame la vida. Quítame la vida. No quiero seguir, no quiero, no puedo, no quiero seguir viviendo. Ella me va a matar, estoy seguro de eso. El mismo Elías, victorioso, lleno de fe, que oró y pasó ese milagro, estaba pidiendo que Dios le quitara su vida. Vemos emociones radicales, totalmente de extremo a extremo. Cómo las emociones pueden influir en nosotros de manera tan fuerte que lleguemos a pensar así: Dios, ya quítame la vida. Y son temas sensibles, son temas fuertes, porque a veces pasamos por situaciones muy, muy, muy complicadas en las que pensamos que lo que yo estoy pasando es peor que lo que él está pasando. Claro, porque todos sentimos el dolor de manera diferente, pero ahí es cuando tenemos que tener cuidado con esas emociones, porque podemos estar un día muy, muy, muy cerca de Dios y alabándole y súper agradecidos, pero nos pasa algo en cuestión de segundos y ya nos queremos ir de este mundo y ya no queremos seguir, ya no tenemos fuerzas para nada. Entonces, vemos cómo las emociones influyen en nosotros. Y bueno, luego Dios manda un ángel donde Elías le da de comer porque dice que largo camino le espera, lo lleva a un monte, tiene un encuentro con Dios y bueno, todo se soluciona, ¿verdad? Vemos a un Dios que, a pesar de que Elías ora por algo malo, Dios responde con misericordia, con bondad, con amor y le dice, no, estoy aquí, no estás solo, porque ese era el miedo de él, estar solo. Y es cuando le dice Dios que hay no sé cuántos, me olvidó el número ahorita, no sé cuántos profetas que están con Dios, o sea que él no estaba solo. Ese era su miedo, la soledad, la tristeza, la depresión. Esa tristeza, llevarnos a esos puntos de estar tristes, de estar medicados, de estar acostados todo el día en una cama. No podemos evitar sentir dolor, pero sí permanecer en ese dolor. No podemos evitar pasar por pérdidas, por decepciones, por injusticias, por faltas de muchas cosas. No los podemos evitar porque es parte de la vida. La Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad que Dios ha vencido. No las podemos evitar, pero sí podemos evitar estar toda la semana en la cama llorando. Eso sí lo puedo evitar. Llegar a querer quitarme la vida. Orar, y mira que Elías oró por algo malo y aún así Dios le respondió de buena manera. Decirle a Dios quiere que yo venga y le diga, ¿sabes qué? Yo me siento mal, me siento triste, estoy preocupada, tengo esto y esto. Eso es lo que Dios quiere, que vayamos y le contamos a Él cómo yo me estoy sintiendo. Y Él entrar en nosotros y poder cambiarnos y darnos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa lo horrible que estemos pasando. La Biblia dice que Él está tocando a la puerta de nuestro corazón. Él es un caballero, Él no entra así por así. Él dice que Él está allí, o sea que nosotros tenemos que dejar que Él entre a nosotros y cambiarnos y darnos paz, porque Él puede tener esa paz. Pero si yo no la estoy aceptando, si no la busco, no la voy a tener, no la voy a poder sentir. Y así es. Bueno, hay mucho de lo que dijiste que viene con el punto siguiente. No, o sea, no nada, sino que va como literal, va después de lo que voy a decir, que es cuando las emociones son consecuencias de nuestras propias decisiones. Podemos estar sintiendo, principalmente cuando estábamos hablando en la introducción, de tener las emociones como a flor de piel o las emociones más intensas en esa etapa, podemos sentir lo que es culpa, enojo, tristeza, ansiedad, y no simplemente es por lo que alguien o ciertas personas hicieron con nosotros, sino también de lo que nosotros decidimos mal, o sea, qué emoción nosotros elegimos para responder a lo que nos hicieron. Y es importante reconocer por qué, porque Dios no quiere que nosotros nos estanquemos en el error, que no nos quedemos ahí y que nosotros reaccionemos de esa misma manera o decidamos mal de esa manera una y otra vez, sino que aprendamos por medio de las cosas que nos pasan y nos arrepintamos de verdad. Y que las emociones pueden ser bueno, he puesto aquí un terremoto espiritual,
Si sentimos culpa, puede ser que el Espíritu Santo es que nos esté redarguyéndonos. Tengo 2 versículos que son clave, que hablan acerca de este pequeño punto, que lo encontramos en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y otro está en 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dios permite que sintamos ese peso de culpa, ese peso de que nos sintamos mal, no para hacernos sentir peor o destruirnos a sí mismos, sino que trata de que nosotros podamos saber que en medio de lo que pueda pasar o pueda pasar algo similar, reaccionemos o tomemos la mejor decisión, que es pedirle también en oración a Dios, como en el primer punto, que el Espíritu Santo nos ayude también a discernir también, no simplemente lo que pasa a nuestro alrededor, sino también en nuestras emociones para poder educarlas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros gestionar nuestras emociones o educarlas, como estaba diciendo al principio? Para poder entender esto de lo que estamos sintiendo, yo puse 5 puntos que en lo personal también me ha ayudado a elegir, a tener la mejor decisión a cómo yo voy a responder a cosas que me puedan pasar. Son 5 puntos que en el primero podemos decir que es verbalizar tu emoción. Es importante caracterizar lo que estamos sintiendo, es decir, notar qué está pasando dentro de nosotros, ya que eso puede ayudarnos a identificar qué emoción está ligada a lo que sientes. ¿Y por qué yo tengo estos 5 puntos antes de profundizar más de esto? Es que yo era una de las personas que siente, obviamente, pero nunca lo hacía relucir de la manera correcta o simplemente me guardaba lo que sentía. Si me sentía mal, ya, como que sentía que a las otras personas no le importaba lo que yo sentía y que si me molestaban y me sentía triste, simplemente no reaccionaba o reaccionaba de una manera fea, no con esas personas, sino con otras personas a mi alrededor. Entonces es lo que es sentarse y ver, por ejemplo, si ya pasó o ya elegiste una mala decisión y la regaste, sentarte en tu cuarto y decir, a ver, ¿qué hice mal? O sea, yo creo que yo no reaccioné muy bien en eso. ¿Y quién nos dice eso? Eso nos dice Dios y el Espíritu Santo, de que no hiciste bien en hacer esto. Porque luego quedamos, no, normalicé, yo soy así y yo reacciono así y nadie me va a cambiar así. Ese es un pensamiento erróneo que muchos, no simplemente los jóvenes, sino hasta adultos dicen y escupen de su boca pues esa reacción. Y no tienen ese momento de sentarse y decir, ¿qué fue lo que hice o cómo reaccioné o qué emoción fue la que yo utilicé ante eso? Luego es conectar con la emoción y luego darle un razonamiento del por qué. Esto ayudará a procesar la emoción de forma racional a lo que está sintiendo tu cuerpo y identificar esa emoción. Eso más principalmente para cuando estás sintiendo ya muchas cosas en la adolescencia, enfocándome más en la adolescencia porque tal vez son como nuevas emociones las que nosotros sentimos, pero son como las mismas que hemos tenido, pero con más intensidad o más fuerte que antes. O simplemente también aparecen muchas cosas en nuestra adolescencia que hace como que despertar eso. Entonces es conectarse con la emoción y luego darle una razón de por qué. Ahora, en el tercer punto es tomar conciencia. Cuando ya hayas identificado lo que sientes, ya lo hayas razonado, piensa en un plan de acción. O sea, eso quiere decir que piensas en qué deberías hacer en base a dicha emoción. Si ya analizaste esto o lo pensaste muy bien, ya sabes que para la próxima, de qué manera reaccionar ante eso. En el cuarto punto, equilibrar lo que piensas.
Ya como has hecho los demás puntos, ahora puedes darle una respuesta a esa emoción que sea buena no tanto para ti, sino para la otra persona. Porque a veces, por sentirnos mal nosotros, queremos hacer sentir peor a la otra persona el doble o el triple, y eso está dentro de nosotros como seres humanos. Me hizo esto, ahora se la voy a hacer doble. A veces nos quedamos días pensando en qué vamos a hacerle o qué vamos a responderle a esa persona para que cuando la veamos actuar venganza y actuar de esa forma. Entonces, a veces nosotros, lo mejor siempre va a ser reaccionar a la reacción de esa emoción que sea buena y sea, ¿cómo les puedo explicar? Que sea la acorde a lo que tú debes hacer dentro de la situación, dentro de un insulto, dentro de algo que te dijeron, de algo que te decepcionó. Porque aunque nos cueste hacerlo y decir, es lo que Jesús nos enseña también. Y luego, aunque lo puse de último, pero es lo más importante, es escuchar el consejo de Dios. Si quieres tomar buenas decisiones, buenas emociones, entrégale esa emoción, entrégale esa situación a Dios. Él va a escuchar, como lo había dicho anteriormente, que aunque Dios sepa ya lo que nosotros sabemos, Él quiere que de nuestra boca le expliquemos hasta, no simplemente de pedirle a Dios así, sino como sentarse y sentir que Dios está humanizado al lado de nosotros y decírselo así como un amigo. Es como cuando vas al psicólogo. El psicólogo literal, la primera hora se sienta y uno ¡pum!, parece como una llave, uno solo saca lo que está pasando. Y es tal cual. Tenemos al mejor de los psicólogos, que es Dios, y lo que ocupamos a veces es solo desahogarnos, y ¿quién mejor que Él, que nos conoce completitos a nosotros? Que a veces podemos pensar, ay, es que yo me puse enojada por esto, pero realmente esa no es la razón. ¿Y quién la conoce? Dios, porque a veces ni nosotros mismos nos conocemos. Ni nos conocemos, pero Él, que nos creó a nosotros, que es nuestro Padre, nos conoce todito, sabe hasta cuántos pelitos tenemos, todo. ¿Y quién mejor que Él, que nos conoce, sabe lo que es mejor para nosotros? Sabe qué decirnos, si solo quedarse en silencio, si decirnos esto, si hablarnos de esta manera, por tal persona, si al ver una flor, un árbol, Dios nos habla de mil y una manera con una persona, con viendo una lámpara o una ventana, con cosas hasta mínimas y absurdas que podamos creer. Con eso Dios nos puede hablar, pero es disposición de nosotros poder ir, esa acción, tiene que haber esa acción, ir y decirle. Yo no puedo pretender de que tú adivines cómo yo me sienta. No puedo, porque tú no eres adivino y no quiero, me dice, yo no soy adivina y no quiero ser adivina. Entonces, yo no puedo pretender lo que yo siento. ¿Por qué te ríes? Ya te lo he escuchado antes. Mentira. No, mentira. Es de verdad. Ven que no se pone serio. No, así no. Entonces, no se puede. Uno tiene que ir y decir, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así y necesito ayuda. Dejar el orgullo a un lado, porque a veces tenemos tanto orgullo que no queremos admitir que necesitamos ayuda. Exacto. Y además de llegar a Él, llegar a Dios, a acercarnos a Él, hay otras cosas que también hablamos a principios del canal, que eran los hábitos. Porque no simplemente es llegarse a llegar y tener un encuentro con Dios y hablarle, sino leer la palabra, porque ese es el manual de vida que Dios nos ha puesto a nosotros, y también yo lo tomo como si fuese un diccionario, porque a través de él yo puedo entender lo que Dios quiera hablar a nuestra vida. Dios puede hablar por medio de la oración y está bien, pero ¿cómo tú vas a entenderlo, lo que Él te quiere decir, o cómo puedes tú aceptar la voluntad si tú no lees la palabra? Porque nos cuesta también decir, Dios, te necesito ayuda.
y te dice, tienes que hacer esto, pero eso lo que te dice Dios no es algo que tú quieres hacer, Ay, no nos o gusta. es algo, no, yo creo que no. Soy yo. Ajá, yo En creo mi que mente. exacto, y ya como que le damos esto a Dios, Dios, mira, te entrego esto, mira, tienes que hacer esto, está bien, y, se lo guarda, y no hace nada. Yo creo que mejor. Yo creo que mejor lo guardo o algo así, Me porque retracto. nos cuesta aceptar la voluntad de Dios, después de voluntad, el consejo de Dios que dice, por ejemplo, un muchacho en tu escuela, en tu universidad, va y te molesta o te dice algo, ya tú quieres decirle mil El y un triple. defectos que, ajá, mil y un defectos que él debe tener, y Dios te dice un día antes, oye, puede ser que ese muchacho esté pasando mal en su casa, o esté pasando por algo que no sepa cómo reaccionar o gestiona sus emociones, que hace eso, que te hace eso a O ti. tú sabes que en la iglesia también. A Sí, veces nos también. ponemos disque súper, ¿cómo sería la palabra? No voy a decir la palabra mejor porque mejor no. Pero a veces es que, ay, pero es que no me saludó la hermana. Qué barbaridad, que bla, 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 bla. No, así ya sabemos lo que decimos. ¿Qué le pasó a ella? Como que a veces solo nos enfocamos en nosotros, ¿cierto? Sí. Como que somos egoístas. Oye, la hermana viene. Venimos todos a la iglesia porque todos venimos cargados, preocupados de situaciones que tenemos. Ella también está preocupada. Ella también siente algo. Ah, no, pero si ella no me saluda, yo no voy a saludarla. No, porque ella tiene que aprender. No, hay que ser diferentes. Voy, la saludo. Sí. Y va a ver que va a haber una reacción diferente. Aunque sientas que la otra persona te está haciendo La la vida de cuadrito, llegar y poner buena cara, a veces no hacerlo de forma hipócrita, sino Pacificadores. sí, Pacificadores. sí, y tal vez esa persona se te quede así, yo, y esta persona, ¿por ¿Qué qué le me pasa? saluda? Porque ya está en la conciencia de que esa persona te estaba Claro. tirando y diciendo y haciendo X, Y cosas. Pero ¿cómo vamos a reaccionar así si no leemos la Biblia? Claro. Si la Biblia nos dice que hermosos son los pies de los que buscan la paz. ¿Cómo iba a saber Amén. eso si no tomo el tiempo de leer la Biblia? No leerla los domingos que vengo al culto que el pastor dice que busquemos en el versículo tal. No. No cuando vengo a los departamentos, a los cafés con Jesús, bueno, que nosotros tenemos eso. No cuando voy a la escuela, a la universidad, bueno, a la universidad no, a la escuela, al colegio y tengo la clase de religión. No. Sí. No. O solo para que voy a poner una historia en Instagram para que la gente vea que yo soy cristiana. O porque tengo una relación. Relación con Dios. No, es leer la Biblia, es ser intencional, es sentarme en la mañana, sacar un tiempo, sentarme con mi libreta, apuntar, es conocer a Dios. Yo no puedo venir y alabar a un Dios que no conozco. No puedo hacer eso, no se puede. Sí, y además de eso, hay no simplemente lo que Dios pueda, no estamos diciendo tampoco de que Dios va a armar, abrimos la Biblia y luego Dios va a decirte, tienes que hacer esto y va a mover las letras y va a decir, no, porque hay experiencias dentro, hay gente que ha sufrido casi algo igual que tú, similar que tú, que, bueno, por medio de historias dentro de la Biblia también, oye, mira, esto me está pasando igual que tal persona en la Biblia. O yo me siento así, tal cual, mira que no sé qué. De esa forma es que habla Dios. Dios no te va a abrir la Biblia y te va a armar y te va a decir como si fuese un chat y te dice, tienes que hacer esto. No, sino que por medio de no simplemente la lectura, sino escudriñar la palabra, estudiarla, uno puede ver, no simplemente aprender acerca algo de Dios, sino aprender algo para nosotros. Yo tengo una encuesta, que por cierto me la dio mi mamita, hermosa. Es una encuesta que participaron aproximadamente 100,000 personas y era para ver el efecto de la lectura de la palabra de Dios en la vida espiritual. Dice que fueron 8 años de investigación, 24 países, entre edades de 8 a 80 años y 75 denominaciones. Y dice que los resultados fueron la lectura una vez por semana, el impacto espiritual era casi insignificante. 2 veces por semana, igual, casi insignificante. La lectura 3 veces por semana, insignificante, y 4 veces por semana, significativo. Y dice que leer la Biblia más de 4 veces por semana en el contexto familiar reduce
el 62% de alcoholismo, el 59% de pornografía, el 59% de infidelidad, el 45% juegos de azar y el 40% de la amargura. O sea que la Biblia, o sea, es la solución. O sea, a veces nos hacemos un guachito y nos ahogamos en un vaso de agua, que es lo que siempre digo, nos ahogamos en un vasito de agua a mitad. No, y lo digo por experiencia porque yo entro en pánico muy fácil. Gente, es normal. Somos humanos, nos desesperamos, si no somos pacientes, peor aún. Pero es ahí cuando tenemos dominio propio y yo voy a buscar la palabra de Dios, yo sé que estén seguros de que van a tener una respuesta, va a haber una solución. Si alguien me hizo esto, la palabra dice perdonar. Si me pasó esto, la palabra dice que yo tengo cómo reaccionar. Ahí está cómo yo debo accionar, cómo yo me debo enfrentar a las situaciones. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no hacer? Si esperar, si tener paciencia, si poner los frutos del Espíritu en práctica. Todo eso es la Biblia, es leer la Biblia, es ser intencionales. Correcto. Yo sé, bueno, estabas hablando de Job, ¿o no has tomado el tema de Job todavía? Sí, tomaste el tema. También estaba enfocándome en Job. Imagínense Job, todo lo que tuvo que vivir en todo en el libro, pues, de Job. Él fue capaz de reflexionar, de ver lo que son sus sentimientos, identificarlos y razonarlos, así como los puntos que hemos tomado hace unos minutos atrás. En Job 42, del 1 al 6, dice, en Nueva Versión Internacional, dice, respuesta de Job. Job respondió entonces al Señor y le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, y yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y cenizas. Y, bueno, también tenía aquí en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y que enseña de su espíritu que él toma una ciudad. Conectando nuevamente ahora, estoy hablando de Biblia acá ahorita, con el segundo discurso que Job hizo en el 1 y el 3, a esto Job respondió, ¿cómo quisiera que mi angustia se pasara y se pusiera en una balanza junto con mi desgracia? De seguro pesaría más que la arena de los mares. Por algo mis palabras son tan impetuosas. Por eso, ahora tomando el punto anterior, ¿por qué nosotros debemos leer la Biblia y no simplemente orar? Hay que tener como eso, no tampoco vamos a hablar, un balance. No vamos a orar todo el tiempo y 2-3 minutos de Biblia o 1-2 horas de Biblia y no le agradecemos ni siquiera cuando nos levantamos a Dios, que eso ya es un momento de encuentro con Jesús. No, viendo también esa experiencia de Job, todo lo que, si tienen el tiempo, tal vez ustedes puedan estar, o ustedes tengan, no, que estoy leyendo tal libro de la Biblia, pero les aconsejo que se lean la historia de Job y ustedes lean eso. A veces le va a dar una compasión, una lástima. Chuzo, Job, mira lo que tú tantas cosas. Yo hace tiempo yo hubiese dejado todo. Hace tiempo, como le dijo la esposa, maldice a tu Dios. Ya, o sea, mira por lo que estás pasando. Mira lo que está sucediendo. Ya maldícelo. Sí. Ya, ponle el punto. Ahora ya que hemos hecho estos puntos, que nos ha pasado más de alguna vez que hemos tomado malas decisiones por sentir las emociones a flor de piel o no entregarle esas emociones a Dios, nos apresuramos a tomar las decisiones inadecuadas en ese momento. Y así también, haciendo esas cosas o eligiendo mal, puede provocar también a que nosotros nos alejemos del camino de Dios. Sí. Por eso necesitamos confiar completamente en Dios, en su voluntad,
en lo que Dios ya tiene preparado para nuestras vidas. Ujú. Y entregarle nuestras emociones y que nos haga entender acerca de eso. En Proverbios 3, del 5 al 6, nueva versión internacional también, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Lo mejor que podemos hacer, hablando un poquito fuera de las emociones, pero también tiene que ver mucho con eso, es seguir la voluntad de Dios, como lo hemos hablado en minutos antes, porque Él ya sabe lo que está bien para nosotros, aunque nos duela en un principio o aunque no nos guste hacerlo, seguirlo y ya. Tal vez va a haber momentos en que tal vez echamos un pasito a un lado de la voluntad de Dios y ahí es donde empieza todo, porque ya con dar un pasito vamos a dar dos, vamos a dar tres, vamos a dar cuatro. Y a veces ni nos damos cuenta que dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de congregarnos. ¿Y qué pensamos nosotros? Dios, tú fuiste el culpable de todo esto. Tú hiciste esto y esto y esto y esto. Mira que ahora, ¿por qué la vida es tan difícil ahora que te sigo? Mira, yo iba tan bien antes de aceptarte como mi Señor, que ahora está pasando esto y esto. Y muchas personas, o sea, la vida cristiana no es fácil. Y en ningún momento dice la palabra que es sencilla. Tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, pero tampoco es algo que Dios nos dice, yo me encargo de todo y tú sentado sin hacer nada. Que Dios quiere que nosotros aprendamos. Por algo pone la oración, la lectura de la palabra como algo esencial. Y llegamos a un punto que tal vez estamos encaminados con Dios, que tal vez no nos guste seguir su voluntad. En ese entonces reaccionamos con ciertas emociones que no debemos hacer y poco a poco vamos eligiendo, yo, Señor, ¿qué hiciste? Que no sé qué. Y a veces hasta es culpa nuestra por nuestras malas decisiones, que también va enfocado en ese punto. En esos momentos que nosotros estamos sintiendo mal, pues tampoco queremos dar a entender de que está mal lo que tú sientes, de que está mal, porque si Dios ya nos ha puesto emociones, nos ha puesto un alma y no nos ha quitado nada de esto, Dios es un Dios perfecto y sabe por qué Dios nos las ha puesto en nosotros. Y está bien lo que tú sientes, pero es importante cómo educarlo, cómo gestionarlo de la mejor manera posible, y así tú podrás ver mucho más y estar bajo la cobertura de la voluntad de Dios. Uh-huh. No son malas las emociones. De hecho, lo dije, ¿no? Son bonitas, son buenas. Nos hace sentir agradecidos por Dios, amar a Dios. Porque sin emociones, ¿cómo amamos a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo voy a amar a alguien? No puedo. Necesito las emociones para poder sentir amor, para poder sentirme agradecida por ese sacrificio que hizo en la cruz, para poder amarlo a Él, ¿cierto? No son malas las emociones. Es malo cuando nos dejamos llevar por ellas. Es malo, somos almáticos. Cuando vemos todas las cosas bien, estamos felices y alegres. Pero vemos algo malo y ya estamos tristes y decaídos y ya no estamos en victoria, ¿cierto? Somos así. El ser humano se deja llevar mucho por sus emociones. Y es ahí cuando ya no están bien. Ya es ahí cuando a Dios no le agrada, porque nuestras emociones muchas veces van a ir en contra de lo que Dios quiere. Porque vamos a hacer lo que, no, es que esto me gusta más y esto va a ser lo mejor para mí. Y no tenemos la razón. Dios es el único que sabe qué es lo mejor para nosotros. Es el único, no nosotros, no mis emociones. No es que, es que esto es lo mejor porque yo me siento así, así, así. Y nos dejamos llevar también por el consejo de alguien que es algo que la persona sabe que te va a gustar escuchar y dice, no, esto está bien. Esa es otra cosa, exacto. Buscar ser sabios en eso, ¿no? Ser sabios hasta en nuestro propio círculo. Por favor. Porque pedimos eso, ¿no? A veces pedimos consejos. Que esta es mi amiga, pero este consejo suena más bonito y te consuela, porque a veces el consejo de Dios o lo que Dios te quiere decir no es algo para consolarte tampoco. Sino que puede decir, pero es que
mi amiga me dijo esto y va y le haces caso a tu amiga. Y es importante saber también el círculo en que nosotros andamos con respecto a nuestras emociones. Entonces, todo eso influye. Aunque ustedes no lo puedan creer, o ustedes lo vean mínimo, todo eso influye. Yo no puedo buscar un consejo en alguien que no. No. Y no es que lo estamos criticando ni juzgando, porque Dios decide de quién tener misericordia. Si Dios tiene misericordia de nosotros, ¿por qué no yo tener misericordia? Pero hay que ser sabios, muchachos. Hay que ser sabios y saber a quién pedirle consejos, y muchas veces uno mismo solo tiene que tomar las decisiones. Sí. Uno tiene que ser responsable de sus decisiones. Claro. Y después aceptar esas consecuencias y no quedarnos en ese error como hablaste tú. No, sino levantarnos. Dice Dios que la palabra dice que Él todos esos errores y pecados los echa al fondo del mar y los olvida. Y gracias a Dios por esa misericordia. Si no, no estuviéramos aquí ninguno de nosotros, ni tú, ni yo, ni nadie. Gracias a Dios por esa misericordia. Pero las emociones son bonitas, pero con un balance y todas quietas y bajo el control de Dios y del Espíritu Santo. Solo Exacto. así. Y bueno, para concluir, tengo un versículo, no sé si tengas algo más que decir. Bueno, tengo en Génesis 50:20, ustedes, con lo que estaba hablando anteriormente, ustedes pensaron hacer mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Sentir no es pecado, pero actuar sin Dios sí puede alejarnos de su voluntad. Entrégale el corazón a Dios incluso cuando no lo entiendas. Una frase que leí de un comentario bíblico, no me acuerdo de qué, no sé si era no sé, hay bastantes, creo que sí es Sproul, creo que se apellida, que yo leo comentarios de ellos, pero no me acuerdo bien porque no lo apunté acá y fue un error mío, disculpen. Pero sí, dar a concluir, tenemos que saber cómo gestionamos nuestras emociones, cómo las educamos. Y eso se hace principalmente teniendo a Dios presente en nuestra vida, en oración, en la lectura, en ayuno, porque a veces también lo que es ayuno también puede ser que muchas personas piensan que ayuno es para pedirle algo a Dios. Estamos orando por esto y vamos a hacer un ayuno. Simplemente hacer un ayuno como entrega, hacer todos estos hábitos que nosotros debemos tener como cristianos. Todo inicia desde ahí. Saber que la mejor forma es sentarse, como los 5 puntos, sentarse, analizar, razonar en qué emoción tú estás sintiendo para que una próxima vez o dentro de ese momento tú puedas elegir la emoción correcta ante lo que te esté pasando en ese momento, lo que en otro momento puedas ya con una experiencia pasada actuar ya mejor, de la mejor manera. Entonces, aconsejándoles, muchachos, de que sean sabios en sus decisiones, en sus emociones, entregándole a Dios todo eso y rodearse de personas que estén en el mismo camino que tú. Porque si ya decidiste pedirle un consejo a Dios, tal vez por medio de alguien de la iglesia, de tu líder o de algo, te pueda dar también esa respuesta. Porque también Dios utiliza personas para que hablemos, para que Dios utiliza personas para que nos hable de algo que Él quiere que nosotros hagamos o que actuemos también de X o Y forma. Entonces, creo que ya podemos dar fue extenso, la verdad, fue extenso y siento yo que también se podría hablar de muchas cosas más, sí. Porque he visto ramas ahí que, mira, se puede hablar mucho más de lo del alma. También, que tiene que hablar no simplemente de nosotros, en nuestro grupo, en nuestro círculo, sino también en nuestras congregaciones, también se puede hablar exactamente de eso. Y bueno, ya para no darle más largas a esto, pues espero que les haya gustado este tema, que no simplemente se lo lleven aquí en su mente, sino en su corazón, que si hay algo que
tienen alguna duda, alguna inquietud, ahí abajo están los comentarios, también está el DM del Instagram, que es Hablando Sin Relajo, está el TikTok también, el Twitter o el X no lo utilizamos mucho y estamos como que viendo para ver si lo utilizamos o no porque sabemos, esa plataforma es muy tóxica, pero también es mejor llevar la verdad dentro de eso, dentro de esa plataforma. Y pues nada, te quiero dar las gracias a ti por nuevamente acompañarme porque fue de un ya para allá esto de que ella estuviese aquí y pues hizo su mayor esfuerzo a traer todo esto y la verdad muchas gracias porque aplicaste mucho más de lo que se tenía escrito. Un placer. Yo le dije, amor, tú me vuelves a hacer y a la próxima te digo que no. Pero No. esa es la emoción de la vida, si pasa No, algo. emoción de ¡Bum! nada. Sí. No. Estaba como loca en mi computadora. Investigando y poniendo, ¿verdad? No, pero gracias por la invitación. Sí, pero a pesar de eso, bastante. Ay, Así que gracias, lo disfruté mucho y es un tema en el que uno puede seguir hablando porque es un tema muy extenso. Pero bueno, espero que así como habló a mi corazón, a nuestros corazones pueda hablar a sus corazones también. amén. Y bueno, eso es todo. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo episodio.